Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos cada mirada, cada suspiro y cada capítulo de esas historias que nos roban el sueño más menos o. Hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en uno de los temas comentados, debatidos y, seamos sinceros, adictivos. Hablamos de la relación superíndice 3N entre Yaman y Demet, y específicamente, de un ingrediente que siempre aún más menos ha de chispa, y a veces hasta explosión superíndice 3N. A cualquier romance los celos. Hoy vamos a diseccionar esa famosa chispa de celos que, según el título, podrá detonar algo grande entre ellos. ¿Será un gran avance en su relación superíndice 3N? ¿O una crisis que ponga a prueba su amor? Vamos a analizarlo a fondo, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora en la serie, en los rumores que circulan por las redes y, por supuesto, en nuestra propia intuición superíndice 3N de Fansaku Copyright Rimos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si disfrutan de este contenido, si aman tanto las telenovelas turcas como yo, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros análisis, teorías y noticias de última hora. Su suscripción superíndice 3N es el combustible que alimenta este canal y me permite seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con todos sus amigos adictos a Yaman y Demet. Ahora pongo manos a la obra. Yaman celoso de Demet. La sola idea ya nos pone los pelos de punta, ¿verdad? Hemos visto a Yaman demostrar sus sentimientos de muchas maneras, con miradas intensas, con gestos protectores, con declaraciones apasionadas. Pero cuando los celos entran en escena, todo se intensifica. Los celos son una mezcla explosiva de inseguridad, deseo y miedo a perder a la persona amada. Y en el caso de Yaman, que es un personaje con un pasado complicado y una personalidad fuerte, esos celos pueden manifestarse de formas muy intensas. Recordemos un poco la historia de Yaman y Demet. Desde el principio su relación superíndice 3N ha estado llena de obstáculos, malentendidos y terceras personas que intentan separarlos. Hemos visto a Demet lidiar con pretendientes persistentes y a Yaman enfrentarse a rivales que no se rinden fácilmente. Cada vez que aparece alguien que parece amenazar su relación superíndice 3N, la tensión superíndice 3N se eleva y los celos se hacen presentes, aunque a veces de forma sutil. ¿Pero copyright podrá detonar algo grande entre ellos en este momento? Pensemos en las posibilidades. ¿Podrá ser un nuevo personaje que entre en escena y ponga en peligro la confianza de Yaman en Demet? ¿Podrá ser un malentendido que se salga de control y provoque una pelea monumental? O incluso podrá ser algo interno, una inseguridad latente en Yaman que finalmente salga a la luz y lo haga actuar de forma impulsiva. Lo que sabemos es que los celos en las telenovelas suelen ser un catalizador de eventos importantes. Pueden obligar a los personajes a enfrentarse a sus propios sentimientos, a tomar decisiones difíciles y a luchar por lo que realmente quieren. En el caso de Yaman y Demet, los celos podrán obligarlos a definir de una vez por todas su relación superíndice 3N, a comprometerse de verdad y a superar sus miedos. Pero no todos son rosas. Los celos también copyright N pueden ser destructivos. Pueden llevar a la desconfianza, a la manipulación superíndice 3N y a la ruptura. Si Yaman deja que sus celos lo controlen, podrá alejar a Demet y poner en peligro todo lo que han construido juntos. Es crucial que Yaman aprenda a controlar sus impulsos y a confiar en Demet, para que los celos no se conviertan en una fuerza destructiva en su relación superíndice 3N. Ahora vamos a la parte divertida, las teorías. ¿Qué copyright creen ustedes que va a pasar? ¿Qué copyright N será el detonante de estos celos? ¿CU superíndice 3 reaccionaru Yaman? ¿Y Demet? Quiero leer sus comentarios y teorías. No se corten y díganme lo que piensan. Una teoría que he estado viendo mucho en redes sociales es que podrá tratarse de un antiguo amor de Demet que regresa a su vida. Alguien del pasado que resurge y pone a prueba la confianza de Yaman. Imaginen la escena, un exnovio guapísimo, exitoso y con intenciones claras de reconquistar a Demet. La tensión superíndice 3N será palpable y los celos de Yaman estarán a flor de piel. Otra posibilidad es que se trate de un nuevo proyecto profesional para Demet, donde tenga que trabajar con un hombre atractivo y carismático.
Esto podrá generar inseguridad en Yaman, especialmente si ve que Demet pasa mucho tiempo con esta persona y que existe una conexión superíndice 3n evidente entre ellos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un malentendido, una situación superíndice 3n ambigua que Yaman interprete de forma equivocada y que lo lleve a sacar conclusiones precipitadas. A veces basta una mirada, una sonrisa o una conversación superíndice 3n casual para que los celos se enciendan y provoquen una tormenta en la relación superíndice 3n. Sea cual sea el detonante, lo importante es que superíndice 3 Yaman y Demet manejen la situación superíndice 3n. ¿Serán capaces de comunicarse abiertamente y resolver sus problemas juntos? ¿O dejarán que los celos los consuman y los separen? La respuesta a esta pregunta determinará el futuro de su relación superíndice 3n. Y hablando de futuro, copyright esperamos los fans de Yaman y Demet. Queremos verlos felices, enamorados y superando todos los obstáculos que se les presenten. Queremos verlos construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera, basada en la confianza, el respeto y el amor verdadero. Y aunque sabemos que las telenovelas necesitan drama y conflicto para mantenernos enganchados, también copyright n esperamos un final feliz para esta pareja que tanto nos ha robado el corazón superíndice 3n. Pero volviendo a los celos, es importante recordar que no siempre son algo negativo. Los celos pueden ser un aseo más menos al de que te importa a alguien, de que tienes miedo de perderlo. Pueden ser una forma de expresar tus sentimientos y de reafirmar tu amor. El problema surge cuando los celos se vuelven obsesivos, irracionales y controladores. Cuando los celos te impiden confiar en la otra persona y te llevan a comportarte de forma posesiva y destructiva. Por eso es fundamental que Yaman aprenda a gestionar sus celos de forma saludable. Que confíe en Demet, que se comunique con ella abiertamente y que no deje que sus inseguridades lo controlen. Si Yaman logra superar este desafío, su relación superíndice 3n con Demet se fortalecerá y se hará aún más profunda. Y Demet también copyright n tiene un papel importante que jugar. Ella debe ser comprensiva con Yaman, entender sus inseguridades y ayudarlo a superar sus miedos. Debe demostrarle constantemente su amor y su lealtad, para que con diéresis copyright él se sienta seguro y confiado en su relación superíndice 3n. En definitiva, la clave para superar los celos es la comunicación superíndice 3n, la confianza y el respeto mutuo. Si Yaman y Demet logran mantener estos tres pilares en su relación superíndice 3n, podrán superar cualquier obstáculo que se les presente, incluyendo los celos. ¿Asu que copyright detonaru en los celos de Yaman? ¿Un gran avance o una gran crisis? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, va a ser un camino lleno de emociones, drama y sorpresas. Y ahora, para concluir, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la posible detonación superíndice 3n que los celos de Yaman podrán causar en su relación superíndice 3n con Demet. Hemos explorado diferentes teorías sobre el detonante de estos celos y hemos discutido CEU superíndice 3 Yaman y Demet pueden superar este desafío. También copyright n hemos recordado la importancia de la comunicación superíndice 3n, la confianza y el respeto mutuo en cualquier relación superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta compartir mis teorías y opiniones con ustedes y leer sus comentarios y perspectivas. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios y teorías sobre este tema. ¿Qué copyright creen que va a pasar entre Yaman y Demet? ¿Qué copyright n será el detonante de los celos? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad sobre sus telenovelas turcas favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el prosuperindice 3 vídeo. Hasta la prosuperindice 3 sima, fanúlticos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que la novela no ha terminado. La intensidad solo está comenzando a elevarse. Después de repasar el terreno, de sembrar las semillas de la especulación y de darle rienda suelta a nuestra imaginación,
quiero llevar esta discusión un paso más allá. ¿Qué factores específicos dentro de la trama actual de la serie podrían estar alimentando esa chispa de celos? ¿Qué detalles sutiles hemos pasado por alto que podrían ser la clave para descifrar este misterio? Profundicemos en la psique de Yaman. Recordemos que es un hombre de gran corazón, pero también de carácter fuerte y a veces impulsivo. Su pasado turbulento lo ha marcado, dejándolo con ciertas inseguridades y una necesidad constante de proteger a quienes ama. Esta necesidad de protección, aunque bien intencionada, a veces puede manifestarse como control y posesividad, ingredientes perfectos para un caldo de cultivo de celos. ¿Será que Yaman inconscientemente está proyectando sus propios miedos y dudas en su relación con Demet? ¿Será que su temor a perderla lo está cegando y nublando su juicio? Pensemos en las dinámicas de poder dentro de la relación. Yaman, por su posición social y su personalidad dominante, tiende a asumir el rol de protector y proveedor. Demet, por su parte, es una mujer independiente y decidida, que no se deja intimidar fácilmente. Esta diferencia en sus personalidades puede generar roces y malentendidos, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como los celos. ¿Será que Yaman siente que está perdiendo el control de la situación, al ver la independencia y el éxito de Demet? ¿Será que su orgullo masculino se ve afectado al ver que Demet es capaz de valerse por sí misma y no necesita ser rescatada constantemente? Ahora analicemos el papel de los personajes secundarios en esta trama de celos. ¿Quiénes son esos potenciales detonantes que podrían estar poniendo a prueba la relación de Yaman y Demet? Ya hemos mencionado la posibilidad de un exnovio que regresa o de un nuevo compañero de trabajo atractivo. Pero, ¿qué otros personajes podrían estar sembrando la discordia? ¿Podría ser una amiga cercana de Demet que secretamente la envidia y quiere arruinar su felicidad? ¿O tal vez un familiar de Yaman que desaprueba su relación y busca sabotearla desde adentro? Y no olvidemos el poder de la prensa y los rumores. En el mundo de las telenovelas, los chismes y las especulaciones pueden tener un impacto devastador en las relaciones. Una simple foto malinterpretada, un comentario fuera de contexto o una noticia falsa pueden ser suficientes para encender la chispa de los celos y provocar una crisis monumental. ¿Será que Yaman y Demet tendrán que lidiar con la intromisión de los medios y las falsedades que se difunden sobre su relación? ¿Serán capaces de proteger su amor de las garras del sensacionalismo y la desinformación? Pero volvamos a la pregunta clave, ¿cómo reaccionará Yaman cuando los celos entren en escena? ¿Se dejará llevar por la ira y la impulsividad, actuando de forma irracional y poniendo en peligro su relación con Demet? ¿O será capaz de controlar sus impulsos, respirar hondo y abordar la situación con madurez y sensatez? Creo que la respuesta a esta pregunta es fundamental para entender el futuro de esta pareja. Si Yaman elige el camino de la ira y la desconfianza, es muy probable que su relación con Demet se derrumbe. Pero si elige el camino de la comunicación y la comprensión, podrá fortalecer su relación y superar cualquier obstáculo que se les presente. ¿Y Demet, cómo reaccionará ante los celos de Yaman? Se sentirá halagada y reafirmada en su amor, al ver que Yaman se preocupa por ella y no quiere perderla. ¿O se sentirá asfixiada y controlada, al ver que Yaman no confía en ella y la considera de su propiedad? Creo que la reacción de Demet también será crucial para determinar el rumbo de esta historia. Si Demet se siente respetada y valorada, estará dispuesta a ayudar a Yaman a superar sus inseguridades y a fortalecer su relación. Pero si se siente manipulada y subestimada, es muy probable que se rebele y ponga fin a la relación. Ahora, quiero invitarlos a que compartan sus propias teorías y predicciones sobre este tema. ¿Qué creen que va a pasar en los próximos capítulos? ¿Qué personajes jugarán un papel clave en esta trama de celos? ¿Qué decisiones tomarán Yaman y Demet? Quiero leer sus comentarios y opiniones. Y mientras esperamos con ansias los próximos capítulos, sigamos disfrutando de esta telenovela turca que nos tiene a todos enganchados. Sigamos analizando cada mirada, cada suspiro y cada gesto de Yaman y Demet. Sigamos especulando sobre su futuro y soñando con un final feliz para esta pareja que tanto amamos. Porque al final, eso es lo que nos une a todos los fanáticos de las telenovelas turcas, la pasión por las historias de amor, drama y superación que nos hacen reír, llorar y soñar despiertos. Y recuerden, mis queridos fanúlticos, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es el combustible que alimenta esta pasión y me permite seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus telenovelas turcas favoritas.
Hasta la próxima. Y que los celos no los consuman. Adiós.